Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre los principios básicos de la resonancia magnética. Eh, Bien, tenemos que las imágenes que obtenemos por resonancia magnética son el resultado de la señal que emiten los protones. De todos los elementos que componen nuestros organismos, solo aquellos que presentan un número impar de protones tendrán la capacidad de emitir la señal, y de estos átomos, el hidrógeno es el que más abunda. Este átomo de hidrógeno lo vamos a encontrar principalmente de dos formas: unidos a un átomo de oxígeno formando el agua, o uno a un átomo de carbono constituyendo la grasa. Como sabemos, el protón presenta carga eléctrica, lo cual le va a conferir dos tipos de movimientos. Va a ser un movimiento magnético o spin, que consiste en un giro que va a realizar el protón sobre su propio eje, y un movimiento de precesión que se define como el giro que realiza el protón alrededor del eje del campo magnético externo donde lo situemos. Bien, los tipos de resonadores: vamos a tener resonadores que son de campo cerrado, que están constituidos por un gran electroimán cilíndrico que tiene la apariencia de un tubo largo y angosto en forma de anillo, una mesa exploratoria y un puesto de control desde donde se programa y se controla lo que es la prueba. Estos resonadores van a ser de alto campo, se van a llamar 1.5T, 3T y 7T. Y tenemos también los resonadores de campo abiertos, que bueno, son para la gente que presenta claustrofobia. Las bobinas son las encargadas de excitar lo que son los espines de los núcleos de una muestra y detectar la señal resultante que proviene de ellos. Como en forma, o sea, van a ser como unas antenas, por lo que como se clasifican en transmisoras y receptoras de lo que es la señal. Vamos a tener bobinas de volumen que van a rodear completamente la parte del cuerpo que se desea estudiar y que deben de ser del tamaño aproximado del sujeto. Y las bobinas de cerebro, que actúa como receptora, siendo la bobina corporal la que transmite el impulso de radiofrecuencia. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es los fenómenos de la resonancia. Eh, la resonancia consiste en una aplicación de onda electromagnética cuya frecuencia coincida con la frecuencia de la precesión del protón que queramos excitar. Dicha frecuencia de precesión o de Larmor podemos calcularla mediante una fórmula que es W igual a G por B, donde W va a ser la frecuencia de precisión, la G el constante giro magnética, dependiendo del átomo en cuestión que se vaya a estudiar, y la B, intensidad del campo magnético externo. Bien, tenemos lo que es la excitación. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos dos protones de dos átomos, un de hidrógeno, que se encuentran en en entornos moleculares distintos. Es decir, uno va a ser en el agua y el otro va a ser de grasa, en el interior de un campo magnético externo. Estos protones van a estar alineados a favor del campo, y debido a sus entornos moleculares, sus frecuencias de precesión van a ser algo diferentes. Digamos que van a girar a velocidades distintas. ¿Qué pasa cuando una onda de radio cuya frecuencia es la misma frecuencia de precesión de uno de los dos protones? Pues este protón va a absorber esa energía, y esto va a implicar dos cosas: van a cambiar de orientación, y todos aquellos protones con la misma frecuencia de precesión que se han excitado por nuestra onda de radio van a comenzar a girar al unísono o en tiempo, este, y se van a dar siempre cierta sincronización. Un ejemplo como para poderlo entender, eso es cuando tenemos varios relojes que están en situación de reposo con horas distintas, horas diferentes. Pero cuando los protones se excitan, estos se sincronizan las manillas y van a marcar la misma hora. Eso se va a conocer como protones en fase. Eh, Tenemos lo que es la relajación, que es cuando al final nuestra onda de radio, los protones excitados van a volver a su posición original, liberando la energía absorbida, también en forma de radio, aunque con unas características diferentes con respecto a nuestra onda, dependiendo del entorno molecular donde se sitúen dichos protones. Esto quiere decir, por ejemplo, que cuando emitimos un sonido dentro de una cueva,
el eco que vamos a recibir va a presentar características diferentes que van a depender de la amplitud de la cueva, de la rigurosidad de sus paredes, etcétera. Por ello, la onda que nosotros recibimos nos dará información sobre el tejido donde se encuentra nuestro átomo de hidrógeno y así se van a formar las imágenes de resonancia. Existen dos componentes dentro de la relajación que van a corresponder a los ejes de orientación de los protones. Tenemos la relajación longitudinal o T1 o la relajación transversal o T2. Bien, la relajación longitudinal o T1 va a depender de las interacciones de los átomos de hidrógeno con su entorno y es de mayor duración. Y la relajación de transversal o T2 va a depender de las interacciones del átomo de hidrógeno entre sí y es de menor duración. Este va a constituir lo que es el desfase de los protones. Entonces, como resumen, tenemos que cuando emitimos una onda de radio cuya frecuencia es idéntica a la frecuencia de precesión de una serie de protones, estos van a cambiar su orientación y van a comenzar a girar al unísono. Y eso va a ser denominado puesto en fase. Este es el fenómeno específico de la resonancia. Y la relajación es cuando el componente longitudinal o T1 más el componente transversal o T2 que van a liberar la energía también en forma de onda electromagnética con unas características específicas en función del entorno molecular donde se encuentran y esto lo vamos a utilizar para formar nuestra imagen de resonancia magnética, que es lo que vamos a recibir, ¿no? Bien, tenemos que los contrastes de tejidos van a ser aquellos tejidos que emiten mucha intensidad de señal y serán hiperintensos, o sea, blancos. Aquellos que emitan menos intensidad de señal serán de intensidad intermedia, serán gris claro, o mejor decir de intensidad intermedia, que hizo intenso, ¿no? Aquellos que emitan poca intensidad de señal serán hipointensos, o sea, gris oscuros, y aquellos que no emitan nada lo veremos como negro. La intensidad de señal que emiten los tejidos va a depender, entre otros factores, de la relajación de T1 y T2 de los átomos de hidrógeno que los conforman y a su vez de la facilidad con que estos átomos interaccionan. Eh, Suponiendo que tenemos dos tipos de elementos, como dije anteriormente, la grasa y el agua, en la grasa los átomos de hidrógeno van a estar muy pegados y por lo tanto a un protón le va a ser fácil ceder su energía al que tiene próximo. Esto va a implicar que la relajación T1 y T2 sean rápidas. En el líquido, sin embargo, los átomos están separados y en continuo movimiento, por lo que a un protón se le va a hacer muy difícil encontrar a otro a quien cederle su energía, y esto se va a traducir en una relajación T1 y T2 lentas. Eh, Bien, el agua, por su parte, tiene lo que es un T2 largo. A ver, no, la grasa tiene un T1 corto, perdón, por lo que emite más intensidad de señal. El líquido tiene un T1 largo, por lo que emite menos señal. En imágenes potenciadas en T1, la grasa es hiperintensa y el líquido es hipointenso. Y el agua tiene un T2 largo, por lo que en este caso emite más intensidad de señal. Y la grasa en un T2 tiene un T2 corto, por lo que emite menos intensidad de señal. Entonces vamos a ver que las imágenes potenciadas en T2, el líquido va a ser hiperintenso y la grasa hipointensa. Bien, vamos a hablar ahora de lo que son el eco spin y el eco gradiente. Bien, si emitimos lo que es una onda de radiofrecuencia, la señal que recibamos va a decaer en gran velocidad. Es lo que conocemos como caída de inducción libre. Esta estará muy influenciada por la falta de homogeneidad del campo magnético externo. ¿Cómo se soluciona esto? Emitiendo una o varias ondas electromagnéticas que sean eco de la primera, con el objetivo de volver a poner los protones en fase. Dependiendo de cómo lo hagamos, obtendremos dos tipos de secuencias, la secuencia spin eco y la secuencia eco gradiente.
Bien, la secuencia de spin echo, este tipo de secuencia, tras el primer impulso de 90 grados, la nueva puesta en fase la haremos emitiendo un segundo impulso de 180 grados, de manera que conseguimos una imagen especular del desfase de los protones. Este, bueno, si presentamos mediante un esquema temporal la sucesión de impulsos, vemos que existen dos tiempos, el tiempo de eco y el tiempo de repetición. El tiempo eco es el tiempo que transcurre entre la primera onda de 90 grados y la señal que recibimos. Y el tiempo de repetición es el tiempo que transcurre entre una onda de 90 grados y la siguiente onda de 90 grados. Bien, las secuencias de eco gradiente, en este caso, la puesta en fase de los protones se consiguen invirtiendo la polaridad del campo magnético externo, que es la máquina de resonancia magnética que presenta varios imanes que al ir cambiando su polaridad, influyen los protones para que cambien también su orientación. Bien, tenemos dos tipos de secuencias, como dije, el spin echo, que es de mayor duración, aunque normalmente las imágenes son más anatómicas. El eco de gradiente son más cortas y de alta resolución, aunque generalmente las imágenes son menos anatómicas. Bien, tenemos otras opciones que van a modificar los contrastes entre tejidos, que son las secuencias de inversión y recuperación, que son el STIR, el FLARE, las opciones que permiten una saturación selectiva de la grasa como el FAT-SAT, el SPIR, y técnicas que utilizan el fenómeno de desplazamiento químico, que son la fase y fase opuesta. La secuencia de inversión y recuperación va a consistir en emitir una onda de 180 grados antes de comenzar la secuencia normal, lo cual aumenta la duración de la misma, pero al mismo tiempo incrementa la potencia de la señal obtenida y permite anular la voluntad de determinados tejidos, con lo que va a aumentar el contraste. Eh, Tenemos lo que es el STIR, en que el STIR va a emitir una onda de 180 grados. Tanto la grasa como el agua van a empezar a relajarse desde valores negativos. Si comenzamos la secuencia en el momento en que la grasa está pasando por el valor cero, vamos a obtener una secuencia STIR. Eh, el STIR se obtiene de T1 cortos y nos permite anular todos aquellos tejidos con un T1 corto, de tal manera que suele decir que nos brilla la patología, ya que en estructuras patológicas suele haber edema y el agua es lo único que nos daría alta señal en esta secuencia. Bien, se va a utilizar especialmente en estudios de abdomen y músculo esquelético. Especial consideración hay que tener con el empleo del gadolinio, puesto que el contraste va a cortar el T1 de los tejidos y ya hemos dicho que en el STIR se anulan todos los tejidos en T1 corto. Bien, tenemos el FLARE. eh, En esta secuencia, si esta secuencia la comenzamos en el momento en que el agua está pasando por el valor cero, conseguiremos una secuencia flare. El flare se obtiene de T1 largos y nos permite suprimir líquido de emisiones de la sustancia blanca. Bien, tenemos las técnicas de saturación selectiva de la grasa, que en esta ocasión se emite una onda de 180 grados cuya frecuencia solo coincide con la frecuencia de precisión del átomo de hidrógeno de la grasa, de manera que es lo único que el tejido que se va a suprimir. Si comenzamos la secuencia en el momento en que la grasa está pasando por el valor cero, obtenemos las secuencias con FAT-SAT o SPIR. De esta manera vamos a evitar que otros tejidos que presenten un T1 corto, similar a la grasa, se anulen. Aquí sí podemos utilizar el gadolinio, siendo la secuencia empleada en T1 FAT-SAT con gadolinio. Bien, las opciones que aumentan la rapidez de la secuencia, tenemos el tren de eco, que son secuencias multi-eco. Tenemos el single shot, que es un solo tiempo de, perdón, un
tiempo de recepción, que se completa toda la imagen. Tenemos el eco planar, que es un tren de eco aplicado a la secuencia de eco gradiente. Tenemos la restauración rápida de la magnetización para secuencias T2, que formamos a la magnetización mediante un impulso adecuado. Antenas con varios receptores y técnicas de cálculos para la reconstrucción de la imagen y las recogidas de un semiplano de Fourier. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el contraste paramagnético gadolinio. Bien, el gadolinio es una sustancia que produce pequeños campos magnéticos locales, acortando así el tiempo de relajación de T1 de los tejidos cercanos que se ven afectados por el mismo, tales como vasos, hipófisis, etcétera, o tejidos anormales por daño de la barrera hematoencefálica o hematotisular, como los tumores. En este sentido, se dice que estos tejidos realzan tras la administración del contraste, es decir, experimentan un aumento de intensidad de señal para que contrastan con la que es emitida por los tejidos circundantes. Aquí tenemos un ejemplo de una resonancia de cerebro sin y con contraste, donde vemos que el intenso realce de una lesión frontal parasagital izquierda con una área de necrosis central en relación a un meningioma. Y el realce refleja la ruptura de la barrera hematoencefálica de los vasos anómalos tumorales y no aumento de la vascularización en sí. Bien, tenemos una secuencia de difusión. La secuencia de difusión se basa en la capacidad que tienen los protones, principalmente aquellos asociados con las moléculas de agua, para moverse o difundir a través de un entorno molecular, ya que sea el intracelular como extracelular o en el interior de los vasos sanguíneos. La presentación de esta imagen de difusión se consigue aplicando un doble gradiente en una secuencia convencional de spin eco ponderada en T2. De esta forma, la aplicación de un pulso de radiofrecuencia en 90 grados se logra que todas las moléculas contenidas en el interior de un voxel presenten la misma fase. Bien, en la difusión vamos a tener dos valoraciones, la valoración cualitativa y la valoración cuantitativa. La valoración cualitativa es el grado de difusión que también va a depender del factor del valor o el factor B, que son parámetros determinados por la magnitud y la duración del gradiente aplicado y por el intervalo del tiempo que existe entre los dos puntos. Y en la valoración cuantitativa, se va a utilizar, vamos a recurrir, perdón, a lo que es el mapa de ADC, que es el coeficiente de difusión aparente. El mapa de ADC provee un contraste basado únicamente en las diferencias de la difusión del agua en los tejidos, sin contaminación por la relajación T2. O sea, se puede decir que el mapa de C constituye el negativo de la imagen de difusión. Así, cuando existe una verdadera restricción de la difusión, lo veremos blanco en esta secuencia y negro en el mapa de ADC. En aquellos casos, el efecto de T2 aparecerá blanco en difusión y blanco en el mapa de ADC. Lo dije así para que se entienda, ¿no? Bueno, aquí vemos una imagen, tenemos la difusión y el mapa de ADC. En la imagen de arriba tenemos una verdadera restricción de difusión, tenemos un edema citotóxico en el contexto de un infarto agudo de, de una isquemia, y en el de abajo tenemos un edema vasogénico en el contexto de un linfoma primario, ¿no? Bien, y las últimas consideraciones que tenemos con los productos de la gradación de la hemoglobina: el hierro produce una heterogeneidad del campo magnético, lo que se traduce en vacíos de señal de la imagen, sobre todo cuando utilizamos secuencias T2 en ecogradiente, que recordamos que son las que eran más susceptibles en los artefactos. Estos tienen sus ventajas, que sabemos que los productos crónicos de la degradación de la hemoglobina son sustancias paramagnéticas, por lo que en la imagen la veremos, la sangre crónica, como vacíos de señal. O sea, eh, eso es todo. Así que, listo.